Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos al primer evento de este año 2024 en este Observatorio de la Lengua Española y las Culturas Hispánicas en los Estados Unidos. Es para nosotros un gran honor empezar este semestre de primavera con tres ilustres historiadores que nos acompañan hoy aquí para hacer realidad un evento que venimos ya forjando desde la pandemia, aunque no se lo crean, ¿eh? Quiero expresar mi más sincera gratitud a los tres, empezando por la catedrática Tamar Herzog, por haber sugerido la idea de este panel, una idea brillante como todas las que nos hace en su calidad de miembro del comité ejecutivo de este observatorio, y también por haber propuesto a los dos ponentes cuyo trabajo la doctora Herzog conoce muy bien desde hace mucho tiempo. También quiero dar las gracias más cálidas a Ruth Mackay, a la historiadora Ruth Mackay, quien colaboró con el observatorio haciendo una entrevista por Zoom durante el confinamiento más duro del COVID, entrevista que también fue una idea magnífica de la profesora Herzog, y en la que la historiadora Ruth Mackay nos habló de pandemias del pasado y las lecciones que nos dejaron para el futuro. Les recomiendo a todos que escuchen esta entrevista magnífica que tenemos disponible en nuestro canal YouTube. Y, por supuesto, quiero dar las gracias al profesor e investigador Tomás Pérez Bejo, que además se ha desplazado desde Ciudad de México para acompañarnos hoy aquí y que también colaboró por Zoom también, cuando todavía estábamos medio confinados, en un evento del observatorio, un evento estupendo en su caso, en el que organizamos en septiembre de 2021 para conmemorar la independencia de México. Tanto a Ruth Mackay como a Tomás Pérez Bejo nos habíamos propuesto, Tamar y yo, traerlos en persona aquí a Cambridge, así que es una alegría para mí poder darles la bienvenida a este centro del Instituto Cervantes en Harvard University. Tamar Herzog les presentará a nuestros dos invitados y moderará el panel, pero permítanme que yo brevemente les presente a la profesora Herzog, que es historiadora y jurista y ocupa actualmente la cátedra Monroe Gutman de Latin American Affairs en Harvard University, donde también es miembro del claustro de profesores en la Harvard Law School. Antes de incorporarse a esta Universidad de Harvard en 2013, la profesora Herzog impartió docencia en prestigiosas universidades como la de Princeton, Stanford, Chicago y también en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha centrado su investigación en campos como la historia europea en el periodo temprano moderno, la historia colonial en Latinoamérica, historia de los imperios, historia atlántica e historia legal, con temas como, por ejemplo, el desarrollo de las fronteras entre España y Portugal, tanto en Europa como en América, las instituciones coloniales, se centra mucho en el punto de vista de los ciudadanos, cómo los ciudadanos se convierten en extranjeros y los inmigrantes en ciudadanos, y también en el desarrollo de España y Portugal, cómo se vieron transformadas al embarcarse en los proyectos coloniales. Ha estudiado también mucho el tema del derecho de la tierra y la negociación sobre el uso del territorio, siempre desde el punto de vista también de los ciudadanos. Concluyo diciendo que por su contribución al conocimiento, por su importantísima labor investigadora, la profesora Herzog recibió en 2022 el prestigioso premio Humboldt Research Award. Así que es un lujo para nosotros contar contigo, Tamar, para moderar este panel. Muchísimas gracias una vez más y te cedo la palabra. Gracias, Marta, tanto por decir esas cosas sobre mí como por la invitación de formar parte del comité del instituto y permitirme conjurar eventos y tener esa idea de lo que deberemos o podemos hacer. No voy a hablar mucho, pero quería decir que creo que nuestra tarea esta tarde es indagar, como ya se anunció, por qué nacen los mitos nacionales y cómo pueden los historiadores conversar con estos mitos, tal vez modificarlos.
A partir del mito español, del español perezoso, con pocas ganas de trabajar, y de la nación mexicana que naturalmente deseaba su independencia, preguntaremos sobre el papel de los políticos y los intelectuales en la confección de estos relatos, la función que tienen, así como la posibilidad de liberarse de ellos. Como bien saben, la historia se usa a menudo tanto para justificar como para criticar el presente. Sus lecciones, nos dice, deben enseñarnos no repetir los mismos errores y deben contarnos quiénes somos y darnos una identidad tanto personal como colectiva. Porque la historia es tan especial y tan esencial en la construcción del presente y del futuro, por tanto, es bastante común estar en desacuerdo sobre lo que contiene y cómo hay que narrarla. Lo que nunca se discute, sin embargo, es que la historia es importante. Todos, incluso los que entienden la historia de una forma diferente, coinciden en que sí, contar la historia es importante. Pero ¿qué relación hay entre el uso que se hace de la historia y la investigación histórica? A estos usos de la historia, a menudo altamente politizados, ¿qué pueden aportar los historiadores? Esas son las preguntas que he planteado a mis dos colegas aquí presentes. Entonces, para responder a algunas de estas preguntas, tenemos hoy el placer de escuchar a dos muy distinguidos historiadores. La primera es Ruth Mackay, que obtuvo su doctorado en Historia en la Universidad de California, Berkeley. Es autora de múltiples libros, entre ellos A Life in a Time of Pestilence, The Great Castilian Plague of 1596 to 1608, 2019, The Baker Who Pretended to be King of Portugal, 2012, Lazy Improvident People, Myth and Reality in the Writing of Spanish History, 2006, which is part of what she will tell us today, and The Limits of Royal Authority, Resistance and Obedience in 17th Century Castile, 99. Dice Wikipedia que Tomás Pérez Vejo es un historiador español, cántabro, precisa, radicado en México, donde es profesor en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entre sus libros se destaca Nación, Identidad Nacional y otros mitos nacionalistas, 99, España en el debate público mexicano, 1836-1867, y Aportaciones para una historia de la nación, 2008, Elegía criolla, 2010, España imaginada, Historia de la invención de una nación, 2015, Repúblicas urbanas en una monarquía imperial, 2019, y 3 de julio 1898, El fin del Imperio Español, 2020. Ruth. ¿Me oye? ¿Sí? Muchos historiadores aceptan como una verdad casi incuestionable la noción de que el trabajo manual en la Castilla moderna fue objeto de desprecio y que aquellas personas... No se oye. Sí, eso, por eso pregunté. Sí. Así es que lo estaba poniendo. Ya está. ¿Tiempo de nuevo? Sí. Por los del Zoom. Right, no, por... Creo que no se prendió la luz verde, no se prendió. Sospechaba. Perfección, gracias. Perdón, gracias. Ok, empecemos de nuevo, como si fuera la primera vez, ¿ok? Como en una película. Sí. Y cada vez mejor, vamos. Muchos historiadores aceptan como una verdad casi incuestionable la noción de que el trabajo manual en la Castilla moderna fue objeto de desprecio y que aquellas personas que trabajaban en los oficios sucios fueron considerados lo que se llamaba viles y mecánicos. Fue supuestamente una sociedad obsesionada con el honor, no con la prosperidad, o por lo menos no con una sociedad, no con la prosperidad que resulta del trabajo honesto. Por consiguiente,
otra verdad casi incuestionable es que el desarrollo de España fue muy peculiar, diferente a los demás países durante la época conocida como la Revolución Industrial, y todo por culpa de ese defecto mortal y moral. Un ejemplo entre muchos. En los años 70, el historiador francés Bartholomé Benassar escribió: el ideal español fue la ausencia de trabajo. Él seguía los pasos de otro francés más famoso, Montesquieu, quien mucho antes había declarado que el orgullo del español lo impide trabajar. Entonces, famosa por ser tanto perezosa como cruel, España ha sido objeto de más estereotipos que lo normal durante los últimos 500 años. Aunque ya no se admiten las tan brutales sentencias, tengo que insistir para ustedes que no son, si es que no son historiadores de España, en el peso que dos narrativas, la manía del honor y el desprecio del trabajo, han tenido en la historiografía española. Sugiero que la Ilustración española tiene mucha responsabilidad por esa visión tan pálida y errónea que tenemos de la Castilla moderna. También opino que la veneración hacia la Ilustración por parte de los historiadores de los siglos XIX y XX, que vieron esa época como el momento en que España demostró por fin que ella también podía abrazar el progreso y los avances intelectuales, los historiadores impulsaron esas fábulas hacia nuestros días. Para entender bien los orígenes de esos mitos hay que estudiar detenidamente los documentos de las épocas pasadas en su propio contexto. Y luego tenemos que preguntarnos, ¿cómo es que nadie se dio cuenta que los mitos no corresponden con la realidad? El contexto de la plaga perpetua del ocio es el famoso declive de España, el periodo cuando España fue expulsada del mapa de los poderosos. Había perdido su dominio sobre gran parte de Europa, su poderío militar, su riqueza y, utilizando una palabra propia de aquella época, su reputación. A finales del siglo XVI y luego en el XVII, gran parte de la industria local estaba prácticamente colapsada. Las epidemias habían vaciado a centenares de aldeas y la guerra continua contra gran parte del mundo significaba que miles de hombres y soldados estaban en una situación de incertidumbre, a la espera de que les mandasen lejos. Durante esa época hubo una explosión de panfletismo, los autores lamentando todos los males del reino y proponiendo miles de soluciones. No sabemos si esos escritores realmente veían una muchedumbre de mendigos o si los niños realmente morían de hambre porque sus padres, perezosos o borrachos, o las dos cosas, ni se molestaban en utilizar sus herramientas oxidadas por falta de uso. Pero también se podría interpretar esos lamentos, como lo hago yo, como un indicio de que los autores de los panfletos no solo estaban inspirados por lo que veían a su alrededor, sino que estaban participando en una conversación moral entre ellos y sus antepasados, medievales y clásicos, acerca de cómo los ciudadanos deben comportarse en una república. Los panfletos y otros escritos acerca del ocio y los oficios viles y mecánicos y liberales fueron muy populares durante la época moderna. Eso nos podría inducir a pensar que quizás el ocio realmente fue un problema y que nadie quería ensuciarse las manos. Quizás existían obstáculos
al avance social para las personas que ejercían ciertos oficios. Pero resulta que no. Eso se me hizo obvio cuando hace muchos años, cuando empecé a trabajar de historiadora, cuando empecé a leer las actas municipales de ciudades y pueblos por toda Castilla y también pleitos legales, y veía cómo los artesanos y sus gremios tenían una presencia continua y ruidosa. Entonces, ¿por qué escribir tantos panfletos? Porque fue una forma literaria. Los hombres letrados siguieron los pasos de los gigantes griegos y romanos. Fue Cicerón quien realmente empezó la moda con su De Officiis, una clasificación de todos los oficios viles, mecánicos y liberales, y todos los cuales, dijo, fueron inferiores a la vocación máxima que fue la agricultura. Los escritores escribían para ellos mismos. No fueron periodistas reportando lo que veían. Los panfletos indican qué pensaban, no lo que observaban. No mentían, simplemente participaban en un debate erudito, moral y político. En el siglo XVIII hubo una nueva dinastía en España cuando el último Habsburgo murió sin descendencia. Los Borbones, los nuevos, como es típico cuando llega una nueva familia o una nueva dinastía al trono, se pusieron a rehacer su nueva posesión. Hubo cambios y reformas importantes en muchos sentidos. Los lamentos sobre el ocio español continuaban, pero el contexto y el razonamiento ahora cambiaron. Ahora, durante la Ilustración, se quejaba de que la fuerza de trabajo era inadecuada y defectuosa y que no satisfacía los requisitos de una economía racional. Como consecuencia, había que desmantelar los gremios que supuestamente impedían los avances económicos. Antes, en los siglos XVI y XVII, los escritores habían empleado el lenguaje de fracaso moral y el bien común, que son términos que reflejan bien los debates políticos de su época. Pero ahora, en el XVIII, los escritores miraban a la economía, el avance, el desarrollo. El patriotismo ahora figuraba. El patriotismo era un nuevo tema ahora en su discurso de trabajo. Los ilustrados, durante los reinados de Carlos III y IV, estaban empeñados en devolver su país a su lugar merecido entre sus vecinos europeos y destruir lo que uno de ellos llamó el vicio capital de la indolencia. El lenguaje nos puede sonar familiar, pero la clave había cambiado y las palabras ahora tenían un nuevo propósito. Sugiero que eso connota una transformación discursiva del siglo XVI hasta el XVIII en cuanto a la pobreza, la nación, el imperio y la economía. Gaspar Melchor de Jovellanos, uno de los ilustrados con más luces, animó a la Sociedad Real de Amigos de País, que es la nueva organización patriótica por excelencia, a meterse en la lucha. Y hablando del patriotismo, dijo: el ciudadano que sienta su corazón animado de esta virtud social será precisamente activo y celoso y buscará con el mayor desvelo el bien de su país. Mas quien no sienta tal estímulo será un individuo tibio, perezoso y inútil, y más que de provecho será de estorbo. Su compañero de batalla, Pedro Rodríguez de Campomanes, quien fue ministro de Carlos III y el impulsor político más destacado y más famoso de la Ilustración española, dijo en tono parecido: el verdadero extranjero en la patria es el ocioso,
y una pesada carga, tanto más insoportable a medida que es mayor el número de inútiles. Refiriéndose a lo que él llamó mendigos voluntarios, que es una expresión que oímos hoy día, añadió, son ciudadanos, si merecen esa palabra, muy perjudiciales. El lenguaje de la pereza y el del supuesto fracaso económico entonces se mantiene durante varios siglos, pero es imprescindible entender dos cosas. Primero, ¿por qué esas personas, sean filósofos, reformadores, historiadores, periodistas, por qué decían lo que decían? Y segundo, ¿cuáles fueron sus fuentes? Mi argumento es que el discurso del trabajo durante la época moderna y más tarde en la Ilustración, luego después del desastre de 1898 e incluso en el siglo XX, tiene menos que ver con el trabajo en sí que con una visión de España y la historia española en términos más amplios. Parte del problema era que muchos capítulos de la historia española fueron escritos por los ingleses y los holandeses, que no fueron exactamente amigos de España. Pero los propios historiadores españoles no dudaban en señalar todos los fracasos y deficiencias de su país. Américo Castro, por ejemplo, el historiador más importante de la primera parte del siglo XX, dijo clarísimamente: el pasado ibérico consiste en una serie de errores políticos y económicos, los resultados de los cuales fueron fracaso y decadencia. Eso, digamos, es un legado bastante fuerte. Ese lenguaje continuaba durante los años del franquismo, cuando, claro está, los historiadores tenían mucho que explicar. No utilizaban el lenguaje moralizante del siglo XVI, ni el programa ilustrado del XVIII, pero en muchas maneras tenían el mismo problema: cómo explicar España. A finales del siglo XX, cuando yo y mis colegas estábamos estudiando, los historiadores por los dos lados del Atlántico estaban muy influidos por el marxismo y los métodos historiográficos de Francia e Inglaterra. Dos ejemplos son la Escuela Annales de Francia y la historia desde abajo, que venía en gran parte de Inglaterra. Y entonces muchos historiadores españoles creían haber encontrado una explicación para el desarrollo decepcionante de su país. Faltaba una burguesía como Dios manda. El problema, la razón por la tardanza en todo, decían, fue una supuesta obsesión con honor y la amplia aceptación de los valores aristocráticos. Los españoles fueron presos de un supuesto código de honor. En vez de echar la culpa a una esencia nacional, como sus precursores, lo encontraban a través de un análisis de clase. Algo es algo. Pero aún así, la explicación seguía basada en estereotipos, la repetición pasiva de los pies de página de otros y la literatura, y sobre eso quiero estar muy clara, no se puede, aunque estemos en un lugar dedicado al señor en cuestión, no se puede deducir cómo fue la vida de los trabajadores leyendo únicamente a Cervantes, cosa que hacen demasiada gente. Para esa generación de historiadores del siglo XX, la Ilustración seguía siendo el momento clave, el momento de cambio hacia la luz. Y seguían echando la culpa del desarrollo lamentable a los vicios de los trabajadores. Había culpa, y ninguno se molestaba en mirar seriamente los documentos. Había culpa, pero nadie en esa época de la historiografía española se molestaba en mirar seriamente los documentos municipales, económicos, legales o gremiales de los años anteriores. Durante siglos,
El español perezoso y ocioso, sujeto a gremios arcaicos con ordenanzas irracionales, realmente fue un tropo, un símbolo de otros problemas y aspiraciones incumplidas. Como resultado, para muchos historiadores ha sido difícil ver realmente cómo vivían los trabajadores en la Edad Moderna y qué pensaban, qué sentían. En parte, el problema ha sido que los historiadores, en vez de escuchar a los habitantes de lo que yo he llamado la República del Trabajo, han tomado las palabras de los tratados antiguos, los panfletos sobre los cuales hablé antes, y los reformistas ilustrados como verdades, fuera de contexto. Pero el vocabulario de la política, la economía, el trabajo ha cambiado según han pasado los siglos. Palabras como república, ley, utilidad, bien común, secreto, fraude, y todas esas palabras son súper importantes en el discurso del trabajo en la época moderna, no necesariamente significaban lo mismo entonces que ahora. Tanto el medio, los panfletos a lo que me refería antes, como el mensaje de que el ocio realmente fue un problema, tenían lugar en un contexto complejo que no es el nuestro. Si queremos realmente entender el pasado, los historiadores tenemos que ser capaces, o por lo menos interesados, en exhumar los significados antiguos, sepultados, en un mundo que solo aparentaba ser opuesto a la producción y al bien común. Nada más. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, quiero empezar dándole las gracias tanto al Instituto Cervantes como a Harvard y a Marta en este caso por la invitación y a Tamara por haber organizado esta mesa. La verdad es que es un placer estar aquí esta tarde y es un placer sobre todo hablando de un tema que, tal como Tamara nos había propuesto, trataba o debía de tratar sobre las relaciones de los historiadores con los mitos. Hablar de las relaciones de los historiadores con los mitos es un asunto extremadamente complicado, porque la historia no es mito, pero tiene unas relaciones muy cercanas con los mitos. Está directamente unida con ella, aunque los historiadores, por lo menos yo y supongo que muchos de los que estamos aquí, tenemos la intención de separarla. No quiero hablar, sin embargo, de un asunto que tiene mucho casi de filosófico, como es la relación de la historia y de los mitos, sino quiero hablar de una relación en concreto a la cual he dedicado una buena parte de mi vida académica, casi ya creo que sería el momento de que dejase de hablar de ello, pero que sigue dándome las vueltas, y es la relación que tienen las historias nacionales con el mito, o dicho de otra forma, hasta qué punto las historias nacionales no son en gran parte mitos de origen que explican el sentido de pertenencia de una determinada comunidad. Esto, como digo, tiene que ver con un hecho central, que todos sabemos, pero que me parece que es necesario hacer referencia aquí a él, que es ese momento, de alguna manera fundacional, de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, en el cual la nación se convierte en lo que nunca antes había sido. Cuando digo lo que nunca antes había sido, me refiero a el sujeto exclusivo y excluyente de legitimidad del poder político. Es decir, no hay Estado sin nación en el mundo contemporáneo. Eso, de alguna manera, es casi una especie de extravagancia de la modernidad, pero una extravagancia con la cual tenemos que contar. Es decir, la única posibilidad real de existencia de un Estado es que actúe como voluntad, como expresión de una nación. Y para eso, la nación hay que inventarla. La nación no es una realidad objetiva, sino es algo en lo que se cree, y para eso necesitamos un mito de origen que construya esa nación. Y ese gran mito de origen son, ya digo, las historias nacionales decimonónicas, que además
tienen algunas peculiaridades. Por un lado, es el gran género historiográfico del siglo XIX, es decir, fundamentalmente en el siglo XIX la historia se entiende como historias nacionales o como capítulos de una historia mayor, que es la historia nacional, y otra que está enormemente influida por la novela como género literario, en el cual necesita la asistencia de una heroína. En realidad, las historias nacionales del siglo XIX, tal como son escritas y tal como son producidas a lo largo de todo el mundo atlántico, en el lado europeo y en el lado americano, son unas historias basadas en la idea de la existencia de un sujeto colectivo, que es la nación, que actúa como una heroína romántica. Es decir, la historia de la nación es la historia de una heroína romántica que sufre, tiene momentos de esplendor, es violada por el villano de turno, resucita, triunfa, etc. Entonces, ese es el género, y además, en el caso de México, que es el que después voy a hablar aquí, porque es el que me interesa, o por el que quiero referirme de manera más concreta, tiene una expresión en una de las historias, la gran historia nacional del siglo XIX mexicano, que tiene un título espléndido, es México a través de los siglos. Es decir, México a través de los siglos. No sé si ustedes se dan cuenta de lo que significa aceptar que existe una cosa que se llama México, que ha atravesado los siglos como una tribu errante, siempre fiel a sí misma, y que existe más allá de la historia. Curiosamente, son unas historias nacionales en gran parte profundamente ahistóricas. Es decir, lo que nos están contando es que la nación, que insisto, durante la mayor parte de la historia de la humanidad ha jugado un papel absolutamente marginal en la organización de los mitos colectivos, se convierte en protagonista incluso de aquellos momentos en los que no existía. En ese México a través de los siglos, México empieza existiendo desde la época prehispánica, y entonces ya existía una nación mexicana que atraviesa los siglos y que sigue este desarrollo a lo largo del tiempo. En el caso concreto de México, esa historia tiene algunos problemas, porque básicamente se enfrentan dos proyectos de nación y por lo tanto dos mitos de origen absolutamente incompatibles sobre lo que México es, sobre lo que los mexicanos somos y cuál es nuestro objetivo o nuestra forma de ser en el mundo. Les voy a hacer una cita, no me voy a citar a mí mismo, porque eso no voy a caer en esa vulgaridad, sino voy a citar a un historiador mexicano del siglo XX, que es Edmundo O'Gorman, y después lo voy a explicar con más detalle. Dice Edmundo O'Gorman: nuestra historia de las ideas políticas registra al respecto dos tesis paralelas, bien que de opuesto y excluyente signo. De acuerdo con los postulados de la primera, el México actual, desde la aurora de su independencia, no es en realidad sino el mismo que hallaron y hollaron los españoles, que, no se explica cómo, subsistió al parecer intacto en su integridad entitativa durante 3 siglos de dominación europea. La segunda tesis nos insta a su vez a comulgar con otro no menos milagroso caso de supervivencia histórica, puesto que según ella, nuestro actual México, lejos de ser el para siempre extinto imperio de Moctezuma y de Cuauhtémoc, no es sino la Nueva España, que llegada a su madurez y mayoría de edad, solo mudó el nombre al romper las ataduras con el delantal de la madre patria. Fin de la cita de O'Gorman. ¿Qué nos está contando aquí O'Gorman? Que digo, es un historiador previo a los grandes debates sobre la nación de las últimas décadas del siglo XX, primeras décadas del siglo XXI. En realidad nos está contando algo que hoy definiríamos como la existencia de dos proyectos de nación enfrentados y alternativos en el México del siglo XIX, posiblemente en el México del siglo XX y probablemente en el México del siglo XXI, que se basan los dos en la existencia de dos relatos míticos alternativos. Con esto no quiero decir que los historiadores del siglo XIX, los historiadores del siglo XX, no sean historiadores que trabajan con datos y con hechos. Es decir, de hecho, la historiografía del siglo XIX es una historiografía que podríamos definir como una historiografía científica. El problema no es no son los hechos, el problema es el esquema general en que se enmarcan de acuerdo con ese mito de origen que nos explica lo que México es. Y en ese esquema
existen dos relatos míticos, insisto, dos relatos míticos al margen de la verdad de los datos en que se sustentan, que podríamos definir con matices como el relato de nación liberal puesto a punto por los liberales del siglo XIX y el relato de nación conservador. Digo con matices porque uno de los problemas es que no se trata de un conflicto ideológico sobre qué pensamos, que fundamentalmente es el conflicto liberales-conservadores a lo largo del siglo XIX. Se trata de un conflicto identitario sobre qué somos, y las líneas de fractura entre uno y otro conflicto no siempre son necesariamente coincidentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que hubo liberales que desde el punto de vista identitario se situaron en el lado conservador y conservadores que desde el punto de vista identitario se situaron del lado liberal. Es decir, la historia no es dicotómica o no es un enfrentamiento dicotómico entre el bien y el mal, que fundamentalmente eso es lo que nos estamos resumiendo, sino que los actores políticos se sitúan frente a determinados hechos frente a unos de un lado y frente a otros de otro. El mito liberal, insisto en esa idea de que no tenemos otro nombre, y no tenemos otro nombre, ¿por qué? Porque la historiografía del siglo XIX fundamentalmente nos cuenta la historia a partir de un conflicto ideológico sobre derechos y organización política y no tiene en cuenta el conflicto identitario subyacente en esto. Entonces, esa historiografía liberal nos narra la historia de México de acuerdo con uno de los mitos quizás más antiguos de la historia de la humanidad, que es un ciclo de nacimiento, muerte y resurrección. Un ciclo de nacimiento, muerte y resurrección en el cual tenemos una nación mexicana nacida en la época prehispánica, muerta en la conquista y resucitada en la independencia. Ese es el gran mito que articula, o ese relato de origen que articula el origen y formación del nacimiento de México. Es curioso porque es un mito que posiblemente en su origen más inmediato tenga que ver con un relato cristiano, es decir, finalmente no deja de ser la recreación de los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos del rosario cristiano, es decir, es exactamente la misma articulación de ese relato. En ese relato, y vuelvo otra vez a la cita que hacía d'O'Gorman, lógicamente hay un espacio que sobra, y ese espacio que sobra son los 3 siglos virreinales que son el no México, es decir, eso no forma parte de México, es la negación de México, aquello que no forma parte de México. Frente a este relato, el relato conservador recurre a otro relato mítico, que en este caso es la metáfora del hijo que, llegado a la edad adulta, se emancipa y vive su vida independiente. En este segundo relato, México no nace en la época prehispánica, nace con la conquista. Si ustedes leen a un historiador, normalmente interesante, por lo demás, insisto, no tiene nada que ver con la calidad historiográfica de los autores, como es Lucas Alamán en el siglo XIX. Este es el relato que Lucas Alamán cuenta una y otra vez a lo largo de libros, artículos, etc. México nace con la conquista, se desarrolla a lo largo de los 3 siglos virreinales y cuando llega a la edad adulta se separa o se emancipa de la tutela paterna y llega a la independencia. En los dos casos, y es lo que me interesa resaltar aquí, lo que tenemos son relatos estrictamente mitos, porque son mitos de origen. Lo que nos dicen es el origen de una determinada comunidad, cómo se forman y cómo se construye. No tiene ningún sentido dedicarnos a preguntarnos cuál de los dos es verdadero o cuál de los dos es falso. Los mitos, eso ya lo dijo Durkheim mucho antes que lo diga yo aquí, no son ni verdaderos ni falsos, son mitos. Es decir, su lógica no obedece a la falsabilidad, simplemente su lógica es otra. Y su lógica, en este caso, es dar un sentido de pertenencia, decirnos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esa es la función fundamental del mito. Entonces, digamos que esa sería básicamente la historia de estos dos grandes mitos. El mito de origen fundamental que triunfa es el liberal, es decir, la historia de México, lo que hoy la mayoría de los mexicanos piensan que es México tiene que ver con ese relato de nación liberal. Lo que pasa es que los relatos sobre los orígenes siempre son extremadamente problemáticos porque vuelven una y otra vez. Entonces el relato conservador ha sido sucesivamente
derrotado, pero parece que nunca muere de manera definitiva, es decir, o sea, siempre sigue estando ahí como una de las bases o uno de los arquetipos. Pero sigue algo siendo vigente en la vida política mexicana, es decir, si ustedes escuchan las mañaneras de López Obrador, que no se lo aconsejo, pero de vez en cuando pueden escuchar alguna, escuchan las mañaneras de López Obrador, básicamente una parte importante de sus mañaneras se dedica a hablar de historia, es decir, o sea, es una cosa realmente sorprendente porque en un debate político cotidiano en el cual alguien participa en ese debate, fundamentalmente lo que está hablando es de historia y está hablando del mito liberal, es decir, o sea, vuelve a repetir una y otra vez ese viejo relato de origen sobre ese momento fundacional de origen de la nación mexicana, que, le resumo, es absolutamente antitético, y además entenderán por qué en ese relato, en esas intervenciones públicas de López Obrador continuamente, posiblemente el país más citado en esas mañaneras fuera de México sea España, y siempre de manera negativa. Pero no es una casualidad. Yo no creo que a López Obrador le interese mucho España, lo que pasa es que le interesa España vista desde esta perspectiva del relato de construcción nacional mexicano, y por eso esa continua referencia a ese relato. Este relato es antitético porque no solo el origen de la nación es distinto, no solo nacen en momentos distintos, sino que la valoración que dan a los distintos periodos históricos es radicalmente distinto. E insisto mucho, no tiene que ver con una valoración objetiva, tiene que ver con una valoración subjetiva de quién se siente uno parte. Digo esto porque en el México independiente la primera persona que se ocupó de manera pública de recuperar el mundo prehispánico fue precisamente Lucas Alamán, es decir, Lucas Alamán es el primero que propone la creación de un museo para guardar esta herencia prehispánica, pero es una herencia prehispánica guardada no como el origen de México, sino como algo que formaba parte del territorio de la nación mexicana. Y ahí, digamos que el gran dilema ahí es qué hacer con los tres siglos virreinales. Y no sé si ustedes se dan cuenta, los 3 siglos virreinales supone más que los 2 siglos de existencia del Estado-Nación mexicano, tal como hoy lo conocemos. Es decir, o sea que realmente no deja de ser un periodo importante y además está visible en las ciudades, los monumentos, los conventos, los palacios, etcétera, de todo el México, por lo menos del México central. Para el primer relato, eso no es México. No forma parte de México, y eso es lo que dirán Ignacio Ramírez, lo que dirá Altamirano, eso no es México, es algo absolutamente extraño, no solo extraño y ajeno a la nación mexicana, sino enemigo de la nación mexicana. Es eso que Ignacio Ramírez, el nigromante, en una carta a Emilio Castelar, el político español, titula su artículo La desespañolización, es decir, el objetivo del Estado mexicano debe ser desespañolizar la nación mexicana, porque esto es algo extraño y ajeno a México y además es lo que le impide ser lo que hemos sido. Claro, en el otro relato ocurre justamente lo contrario. Porque eso se convierte en la base de la nacionalidad, es decir, es ahí donde está el alma verdadera de la nación mexicana. A esto podríamos decir que este es un debate que se da en todos los reinos y territorios americanos de la antigua monarquía católica. Lo que ocurre es que en México tiene algunas peculiaridades, y una muy obvia y muy evidente, es que tanto la herencia prehispánica como la herencia virreinal son absolutamente visibles, o sea, mucho más visibles, por poner un ejemplo extremo, que en el caso de Argentina. Es decir, en el caso de Argentina la herencia prehispánica es prácticamente invisible y cualquier mexicano que haya viajado a Argentina y le enseñan el cabildo de la Ciudad de México, pues eso lo hay en cualquier ranchito mexicano. Es decir, o sea, realmente el peso, la fuerza de la herencia virreinal es también mucho más en la Nueva España que en otros territorios, con la excepción de Perú, pero Perú es un caso bastante particular. Ese sería un poco el esquema de lo que quería plantear con respecto a esos mitos y cómo funcionan en la historia de México. Pero
Tamar, cuando nos ha enviado esto, nos ha dicho ¿cuáles son las relaciones del historiador con los mitos? Es decir, o sea, ¿qué relación puede establecer un historiador con estos mitos? Como ya les he dicho antes, yo creo que no se trata de iniciar una especie de batalla quijotesca contra los mitos, porque no hay ninguna posibilidad de lucha quijotesca contra los mitos. Vuelvo a insistir en lo que decía hace un momento, los mitos no son ni verdaderos ni falsos, los mitos son mitos. Funcionan con una lógica absolutamente distinta. Ahora, si les puedo decir lo que yo intento hacer en mi trabajo como historiador. Y lo que intento hacer en mi trabajo como historiador son dos cosas, y que me parecen las dos importantes, y con esto acabo. La primera, no olvidarse de que esos mitos no solo actúan para el vulgo, que dirían en el siglo XVIII, sino que actúan para los historiadores, y para los historiadores quizás más que para el resto de la población. Es decir, que los historiadores, cuando hacemos historia, esos mitos están de alguna manera diciéndonos a la oreja lo que tenemos que decir. Entonces, por lo tanto, una primera cuestión es, yo no creo que sea necesario dedicarse a desfacer entuertos, en este caso a desfacer mitos, pero sí creo que es necesario tener en cuenta que los mitos están ahí y están operativos. Y están operativos porque los individuos del mundo contemporáneo hemos sido construidos a partir de la nación y de la idea de nación, y los historiadores quizás más que los demás. Por lo tanto, esa sería, digamos, que una primera cuestión. Y la segunda cuestión, que con esta quiero acabar, que es la que a mí me afecta, es que así como yo no creo que sea necesario, o sea, ni siquiera aconsejable dedicarse a deshacer mitos, sí creo que es un objeto de estudio absolutamente legítimo y sobre todo importante, que es explicar por qué se crean determinados mitos nacionales y qué función cumplen esos mitos nacionales, que en parte es un poco lo que he intentado resumirlos así. Y vuelvo a citar a Gorman, o sea, yo creo que me siento muy ogormaniano. Vuelvo a citar a Gorman. Gorman dice una frase que a mí siempre como historiador me ha parecido realmente útil, y es que la función del historiador no es juzgar sino explicar. La función del historiador no es juzgar sino explicar, y a mí me da la impresión, o por lo menos eso es lo que yo creo, que con respecto a estos grandes mitos nacionales, la función del historiador no es juzgar si son verdaderos o falsos, si son buenos o malos, si son negativos o positivos, sino intentar cómo se construyen y por qué se construyen, es decir, cuál es la finalidad de esta construcción de los mitos, y esa es una forma de entender y no de juzgar. Muchas gracias. Bueno, yo lo que pensaba hacer es no tanto hacer comentarios, sino preguntar a nuestros ponentes sus ideas sobre varias cosas, pero sí quería decir lo que he visto que era común en que han hecho los dos. Lo que más me ha parecido increíble es que los dos nos han dado un relato de una continuidad supuesta, cuando en realidad hay cambios continuos, uno podría decir, que hay una calidad ahistórica en estos mitos, fuera porque son de origen, y el origen es una vez y luego sigue, la nación existe, y ese, yo a los estudiantes lo digo, es como un bzzz, a través de los siglos sigue igual, es la idea que tengo si lo tuviera que hacer con un dibujo animado. Pero también nos contó Ruth Mackay de un discurso que parece igual, 16, 17, 18, 19, 20, dicen lo mismo, pero claro, ella con razón dice, no, suena igual, pero es totalmente distinto. Entonces nos trae al tema de, tal vez, lo que ha mencionado también Tomás al final, la cuestión de el contexto en que esas cosas ocurren, la utilidad que tienen. Entonces, aunque parece que es histórico, que el origen es lo mismo, la función que tienen estos mitos en un momento dado siempre es distinto, y por tanto el sentido que tienen, el por qué, el cómo se entiende y por qué se invoca es diferente. Parecen un poco como unos instrumentos que están ahí, que como nos han dicho, a veces parece que ya no se usan, que ya no son útiles, y de pronto sí, y se puede rescatar o usar de una manera diferente.
pero siempre con el mismo discurso que realmente dice otra cosa. Entonces creo que esto ha sido muy interesante y coinciden nuestros dos ponentes en lo mismo. Expresan estas cosas aspiraciones cumplidas, pero más que todo aspiraciones incumplidas. Los que hablan del origen de la nación mexicana es este o aquello, los que hablan de los españoles perezosos o ociosos de honor, realmente nos están contando lo que les gustaría que pasara, más que dando un relato de una realidad, me parece. Es lo que les hubiera gustado una nación mexicana sin los españoles o sin los indígenas. Les hubiera gustado una nación española más parecida a otra nación, donde hay una imagen que da igual si es verdad o no. Una nación española tal vez más económicamente potente de lo que es en un momento dado. Entonces nos están contando sus aspiraciones y sus deseos, más que una realidad, lo que en inglés me gusta mucho cuando dicen don't confuse me with facts, no me confunden con hechos. Yo ya sé la respuesta, no vayan a ver si realmente trabajaban o no, es que esto no tiene, y no me digas que las ciudades son evidentes que hay las dos cosas, yo solo veo una. Me hace recordar, yo estuve hace años en Leuven, en Bélgica, que es una ciudad que era dominada por España, y entonces tenía edificios medievales de antes de la presencia española, edificios de la época moderna españoles, y después 19 de la época napoleónica independiente. Segunda Guerra Mundial, la ciudad está prácticamente arrasada, y entonces hay toda una colecta pública, organización y tal, y se reconstruye la ciudad. Y ahí se toma la decisión de solo reconstruir la parte medieval y no construir los edificios de la época moderna, que quiere decir que la ciudad de Leuven hoy día hay edificios medievales, incluso la Casa de los Gremios, el municipio, medievales lindísimos, hechos en 1950, pero copias enteras de cómo era la ciudad medieval, pero no hay nada moderno, porque lo moderno es español y quienes han hecho la construcción en los años 50 no querían la presencia de España. Entonces me ha hecho pensar un poco esto que dices, se ve en el paisaje si se quiere, porque evidentemente ellos... y luego la cuestión de los historiadores, que es un poco lo que más quería que habláramos, evidentemente los historiadores están afectados por estos mitos. Ruth también nos ha contado cómo los historiadores repiten estos mitos, lo toman por verdaderos, son rehenes tal vez de ellos, pero también fabrican, porque desde una posición de autoridad, de estudiosos, a los que supuestamente van a los archivos y vean realmente qué pasó, nos cuentan de nuevo que estos mitos dicen una cosa profundamente verdadera. Entonces, también quería hablar de esto, quería hablar de no solo, quería preguntarles sobre los historiadores no solo como rehenes porque son ciudadanos y han crecido con estas imágenes y lo toman por entendido, sino también como personas que lo perpetúan, por tanto, y le dan mayor prestigio, tal vez, y autoridad de lo que un López Obrador que diga lo que diga. Entonces, quería preguntarles también por esto. Y no sé si tienen unos comentarios, uno sobre lo que el otro ha dicho también. Ruth, esta es la primera, o sea que empieza. Pues una cosa que me llamó la atención, ahora escuchando a Tamar y luego y antes a ti, es que una diferencia entre los dos casos es que parece que las diferentes vías de entender esa nación mexicana, las dos, si entendí bien, celebran la nación mexicana de diferentes formas. Los ejemplos que di yo es que lamentan la identidad española. Es decir, es como muy, en vez de buscar cómo celebrar la nación mexicana, los historiadores míos, digamos, están lamentando los fracasos,
los caminos que tenían que haber tomado y no los tomaron. Entonces, una diferencia que yo vi entre los dos casos, aunque hay miles de diferencias, evidentemente, pero lo tuyo es mucho más feliz. Bueno, no lo sé, Ruth. La verdad es que quizás yo es que, como estoy tan al norte de México, me ha debido entrar la nostalgia y entonces he contado una historia muy feliz. No sé si es tan feliz, es decir, o sea, este libro que está ahí se titula La nación doliente. Es decir, o sea, México imaginada como una nación doliente. Es decir, no sé si hay tantas diferencias, o sea, no sé si en el fondo no son dos naciones dolientes, o sea, no son dos naciones dolientes porque finalmente, los unos efectivamente, como decía hace un momento Tamar, no consiguen borrar la herencia indígena y los otros no consiguen borrar la herencia española. Y entonces, digamos que hay un momento claramente de transición, ¿no? Que es, o de conclusión, o de forma de armónica, que es cuando finales del Porfiriato y sobre todo la Revolución Mexicana toman una alternativa, que es ni lo uno ni lo otro. Nosotros somos un país mestizo, o sea, o dicho en palabra de uno de los historiadores del Porfiriato, nosotros somos el fruto de la fusión de dos pueblos y de dos civilizaciones. Ahora, eso acaba siendo muy complicado, porque esa afirmación de somos mitad españoles, mitad indígenas, claro, y el que no es mitad español y mitad indígena, que es hijo de la chingada, ¿no? Es decir, o sea, no encuentra un lugar donde ubicarse. Pero sí quiero volver, yo sí quería volver, más que, después debatimos entre tú y yo, pero quiero volver a lo que planteaba Tamar, porque me parece un asunto interesante, ¿no? Efectivamente, los grandes constructores de los mitos nacionales, en mi caso, y por lo que he escuchado de Ruth también en el suyo, son los historiadores. Sí. O sea, son los historiadores. O sea, fundamentalmente, claro, estos dos relatos arquetípicos no son una creación popular. O sea, a ver, la nación no es una creación popular por mucho que se empeñen en contarnos los nacionalistas. La nación es una construcción de los grupos intelectuales y a lo largo del siglo XIX, digamos que la historia gozó de un prestigio tan absoluto que desde luego los historiadores actuales ya nos encantaría, ¿no?, ocupar el lugar que ocuparon los historiadores en el canon, digamos, del mundo académico del siglo XIX, quería decir. Esto es así hasta el punto que una característica común a una buena parte de los políticos del siglo XIX es que fueron historiadores, es decir, historia y política eran la política era la forma de continuar la historia por otro camino, y la historia era la forma de hacer política por otro camino. Estoy pensando en el caso mexicano, pero el caso mexicano es absolutamente clave, es decir, o sea, Bustamante, Alamán, es decir, los que echan, digamos, las bases de este discurso histórico, que es un discurso histórico que no es tanto en los libros de historia, es decir, está en los artículos de periódico, en las intervenciones periodísticas, etcétera. Los dos tienen una característica común, que son personas que se dedican a la política, es decir, la historia es un arma política como otra cualquiera. Eso en el siglo XIX es muy claro. Ahora, a mí en ese sentido me interesaba mucho lo que contaba Ruth, porque desde luego yo pues formo parte de esa generación que recibió en la universidad esa explicación marxista de la historia de España, y claro, al final uno acababa diciendo, bueno, en el fondo es una forma de contar lo mismo de otra manera, ¿no? Es decir, o sea, seguimos con este mito en el cual seguimos lanzados. Pero, respondiendo a la pregunta concreta que planteaba Tamar, yo creo que tenemos como gremio, ¿no? O sea, como profesión, un papel fundamental en la construcción de mitos. Entonces, una forma, y yo estoy de acuerdo que construimos y somos rehenes porque nos hemos formado con estos mitos como niños, cuando yendo a museos o tal, pero también como historiadores. Pero una posibilidad tal vez estoy pensando en la historia comparativa, porque yo pienso que una vez que salimos de la historia en que nos hemos nacido, que hemos mamado desde el día 1, y comparamos lo que nos han enseñado con lo que han enseñado en otros lugares sobre otros países, a mí personalmente siempre me ha dado un sentido de grande libertad,
por ejemplo, un descubrimiento que yo he hecho, empezando a moverme de sitios, una cosa totalmente trivial, que todos los países se creen excepcionales. Es una cosa increíble, ¿no? Pero donde estás da igual. Es decir, incluso cuando lo digo a los estudiantes se ríen, pero España excepcional, desde luego. Pero los Países Bajos, Francia, evidentemente. Inglaterra, sí. Alemania, sí. México, desde luego. Pero Perú también. Y voy siguiendo y siguiendo. Entonces, yo creo que parte de esto tiene que ver con esa fabricación de la historia nacional, en cuando las personas solo conocen su propia historia, la conocen como, bueno, tal vez complicada y difícil, pero interesante y especial. Y yo sí creo que hay un cierto orgullo, aunque es doloroso, en la nación mexicana. Los que son solo españoles tienen orgullo en la herencia española, los que son solo mexicanos tienen orgullo en la herencia indígena, mientras que en el caso de Ruth nadie tiene orgullo en nada. Pero es un poco dejar de mirarse el ombligo y decir, pues, ¿qué pasa en otros países? No había gente que criticaba a los pobres y a los ociosos y no tenía este discurso moralista. Claro que sí, lo sabemos. Si tú vas a Francia, entonces la pregunta sería ¿por qué los franceses no se creen ociosos? Si cuando toda la inteligencia francesa en los 16, 17 y 18 decía lo mismo de los vagos franceses, ¿no? Lo mismo con la nación. Uno podría pensar, ¿sabes? En Alemania hubo un discurso tremendo si los alemanes son solo alemanes o también romanos, y cuál ha sido el papel de la influencia del Imperio Romano, del derecho romano, de la herencia romana en el desarrollo de... Y era fratricida en el 19, justamente, cuando se forma la nación alemana. Entonces, yo me pregunto esto, si nuestra obligación o la forma de salir de este tipo de embrujo, tal vez, es mirarse fuera no para hacer necesariamente la historia de otro país o hacer un estudio comparativo, es decir, esto pasa en México, también pasa en Perú, sino más bien para darnos idea de lo que estamos viendo es un fenómeno más general, que tiene explicaciones que, no sé, me pregunto si es una forma, si es parte del problema, son justamente que las historias que contáis son nacionales, que son la historia de España, la historia de México, y que no se ven en una visión más global, no sé. No sé si tienes algo que decir, Ruth. Sí, una cosa, porque tú dijiste algo que me llamó mucho la atención, de que son los historiadores que han perpetuado y que siguen perpetuando ciertos mitos. Pero tú estás diciendo que estás hablando de algo diferente, pero yo creo que pueden coincidir, de que la gente, la nación, las personas normales y corrientes, los que no sean historiadores, lo creen profundamente. No son inventos suyos, serán inventos de gente más letrada, digamos, pero son firmemente creídos por parte, o sea, es decir, a la gente les importa, quieren esos mitos, sean cual sea. Es muy importante, los españoles hacemos eso, los belgas pensamos, somos así. ¿Cuántas veces habéis oído esto? Somos así. Y entonces serán mitos creados por políticos o historiadores, pero fácilmente y firmemente, no solo aceptados, pero propagados, ¿no? Por parte de... A ver, es que habría como dos cosas, ¿no? Uno, no sé si contestar primero a Tamar o a ti, ¿no? Pero o plantear los dos. Con respecto a lo que plantea Tamar, yo creo que una de las muchas cosas que yo debo a México es el hecho de poder mirar la historia de España de una perspectiva mexicana. Finalmente, a pesar de mis muchos años de residencia en México, de alguna manera sigo siendo un extranjero, con lo cual me permite ver la historia de México también desde fuera, o sea, verla desde fuera. Me hace mucha gracia lo que dices, porque yo desde luego fui educado, o sea, mi formación como historiador en España era basada, es un mito absolutamente recurrente en el caso español, además es la excepcionalidad española, ¿no? Es decir, o sea, es un
país excepcional, para bien o para mal, ¿no? Es decir, o sea, para reírse o para llorar, pero es un país absolutamente excepcional. Claro, mi sorpresa fue cuando llegué a México y me dijeron, no, para excepcional la historia de México, que va, hombre, la España es muy normalita, la que es excepcional, realmente excepcional, o sea, de verdad excepcional es la historia de México. Entonces, claro, eso, desde luego, yo tengo muchas dudas con respecto a las historias comparativas, pero sin embargo creo que sí que es interesante eso de poder verlo desde otra parte de vista. Lo otro que tú planteas, Ruth, yo creo que es un problema, claro, esos mitos, habría como dos fases por lo menos en ese proceso. Primero, la construcción del mito, que yo insisto, creo que sí que es una creación letrada, es decir, una creación letrada, y otra, la difusión del mito. La difusión del mito que va asociado a, yo creo que eso, no sé si somos conscientes de ello, a un proceso de aculturización de las poblaciones, es decir, un proceso de aculturización de las poblaciones en la medida en que se construye una memoria colectiva homogeneizada de tipo nacional en comunidades que previamente no la tenían. Es decir, o sea, finalmente no debemos de olvidarnos de un hecho que a mí me parece importante y significativo. Nadie en la monarquía católica en el siglo XVIII enseñaba historia de España. Es decir, en los programas educativos había historia sagrada, pero no había historia de España. Todos los países que surgen de la disgregación de la monarquía católica en las primeras décadas del siglo XIX, lo primero que hacen es introducir en los programas de estudio una cosa que se llamaba historia nacional. Historia nacional de México, historia nacional de Argentina, historia nacional de España, historia nacional del Perú, etcétera, etcétera. Y ese es un proceso que, en el cual yo creo que la enseñanza jugó un papel central, es decir, y la universalización de la enseñanza en la medida en que apareció, es decir, yo no sé, porque además es imposible saberlo, pero el número de personas en la Nueva España, que después se convertiría en México, que sabían quién era Cuauhtémoc, era un número absolutamente reducido. Hoy todo niño mexicano no solo sabe quién es Cuauhtémoc, sino que además sabe que Cuauhtémoc es uno de los suyos. Es decir, aunque sea descendiente de noruegos y viva en Baja California Sur, es descendiente de Cuauhtémoc. Y eso no es casual, es decir, o sea, eso obedece a una voluntad política explícita por parte del Estado de construir una nación. Sí, pero si puedo repetir un poco, se puede decir había un momento fundacional de estos políticos, historiadores, que eran juristas también, por cierto. Casi todos eran juristas. De formación, sí. De formación, porque los juristas siempre tienen que lidiar con el pasado, ¿no? Como juristas siempre tienen que pensar qué pasó. Presentas un caso en el corte, tienes que contar qué pasó. Entonces ahí eran juristas también. Claro, crean estos mitos, pero un poco... Y no hablo de si son verdaderos o no, sino la función que tienen van cambiando y tengo la sensación de que los historiadores lo mantienen, son rehenes y lo regeneran todo el tiempo, adecuando al día, y no hacen tantas preguntas, porque sigue siendo problemático hacer preguntas. Yo tengo un ejemplo, y pongo ahí un mito otro español de la Reconquista. Yo cuando era joven estudiante me atreví a estar en Madrid y decir a un grupo de colegas españoles que lo que pasó en la Reconquista de España pasó en otras partes de Europa también, porque yo justo leí libros sobre la historia medieval europea y resulta que en estos más o menos mismos siglos hubo expansión de la Iglesia a territorios de paganos, donde fueron conquistados, fueron... por nobleza, organizaciones nobiliarias que tuvieron encomiendas, que tenían feudos. No es exactamente igual, pero tampoco es muy distinto. No sabes los nombres que me llamaron. Y claro, yo tenía, yo qué sé, 20 y tanto y era estudiante de doctorado y salí terrorizada. De ahí, ¿y por qué? Porque, claro, yo era la de fuera y además porque leí sobre lo que pasó en otras partes de Europa. Y yo no pretendí decir historia comparada. Esto es lo que pasó en Europa del Este y eso es lo que pasó en España. Solo he dicho, miren, lo que pasó en España hay que ponerlo en un contexto mucho más grande, además de creación de pueblos y cartas de fueros y de conquista y de posesión de terreno, que aparece en toda la literatura europea donde miras en estos siglos. Era
una reacción violentísima de historiadores, que estaban todos modernistas y medievalistas. Entonces, y por un lado pienso que los historiadores tenemos que pensar por qué aparecen, cómo hay que leerlos. Creo que Ruth también ha hecho mención muy fuerte de las fuentes que utilizamos, qué fuentes utilizamos para justificar este discurso, cómo leemos estas fuentes, que es muy central para... Claro, pero al final, tal vez soy muy mala con mi gremio, pero tengo la sensación de la mayoría y los historiadores son como en una bicicleta, se siguen el mismo camino y que es muy difícil de estar ahí, parar y decir, un momento, exactamente de dónde surge, qué relación tiene con otros mitos, qué verdad tiene detrás. Es un diálogo muy difícil, ¿no? Yo creo. Pero quería escuchar. Yo por lo menos tengo esa experiencia. Ahora me estoy metiendo con esclavitud, así que me van a freír de nuevo, pero ya tengo más años y creo más valor que cuando tenía 20 y tantos y era estudiante. Pero es lo mismo, decir algo sobre la esclavitud que no está dentro de la norma y el mito fundacional de cómo es la esclavitud, es brutal. Entonces, no sé si en México es lo mismo, no sé si en España, cómo se recibió, cómo se recibe en México tu trabajo, cómo se recibió en España tu trabajo. Me imagino que un poco mejor decir a los españoles que no son perezosos es mejor que decirles. Pero en fin, tengo curiosidad un poco también en la posibilidad, tanto de historiadores como de otra gente, a escuchar ese tipo de matices a un mito tan fundacional. En el caso mío, tiene una respuesta muy concreta. Este libro en particular no fue distribuido en España. Por cuestiones de... No me lo preguntes. Okay. Entonces, poca gente en España, aparte de los muy amigos míos, no. Los demás libros sí han tenido más difusión. Ese libro en particular, no, que es una pena. No, supongo que en mi caso es distinto, porque de alguna manera Ruth está un poco fuera del debate historiográfico mexicano, perdón, español. Yo me considero un historiador mexicano, o sea, formo parte, digamos, de un debate historiográfico continuo, entonces digamos que formo parte de una propuesta, pero sí hay algo relacionado con eso que es muy llamativo. Es que a mí me da la impresión de que sí que ha habido una especie de ruptura con respecto al lugar de la historia en la conversación pública. Yo decía antes que la influencia de los historiadores en el siglo XIX es determinante y que desde luego a uno produce una cierta envidia, sobre todo si tiene un ego un poco subido, pero además es que, como ocurre con otras muchas actividades científicas especializadas, la historia se está convirtiendo cada vez más en un círculo de especializados. Entonces apenas nuestros debates difícilmente salen del el marco en el cual estamos introducidos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La voluntad que la historia tuvo en algún momento de participar en el debate público ha desaparecido. Los historiadores en general nos leemos unos a otros, es decir, nos leemos unos a otros y raramente nuestros libros trascienden del círculo de los especialistas. ¿Eso qué significa con respecto a lo que estamos hablando? Que esos mitos arquetípicos pueden ser debatidos en el campo de la historiografía académica, y pueden ser rechazados en el campo de la historiografía académica, pero siguen siendo plenamente operativos en el mundo fuera de la historiografía académica. Ya lo otro, como anécdota, en el semestre pasado, en un curso de maestría, es decir, o sea, en un curso de licenciatura, cuando a mis alumnos de la Ciudad de México les expliqué que, bueno, que la esclavitud no tenía que ver necesariamente con los negros, que en el mundo mediterráneo había habido esclavos, decenas, miles de esclavos que no eran negros, y que incluso el propio nombre de esclavos en español viene del término eslavo, se quedaron absolutamente con los ojos a cuadros, porque para ellos la esclavitud era algo vinculado a la condición de negro, es decir, o sea, si uno no es negro no es esclavo, ¿no? Es decir, o sea, es una especie de contradicción, o sea, que
que supongo que eso puede generarte también conflictos con respecto a esto, sí. Sí, sí, sí. No sé si vamos a abrir al público, si alguien en el Zoom o en la sala quiere hacer preguntas, tenemos un poco de tiempo. Pues yo, me van a permitir que tome la palabra. Tenía un par de observaciones y un par de preguntas para cada uno, bueno, una para cada uno. En cuanto a una observación que quería hacer sobre una reflexión que nos ha hecho Tomás, muy acertada, de Gorman, que la citaste 2 veces, que los mitos no merece la pena plantearse su falsabilidad, si son o su verdad o no, sino explicarlos, explicar de dónde vienen, que por cierto os agradezco que a los dos lo bien que nos habéis explicado los mitos respectivos, de dónde venían. Pero el problema que yo veo ahí es que, visto que los propios historiadores son quienes han perpetuado estos mitos o los han fabricado, como incidía en ello Tamar, no merece también la pena explicar, plantearse su falsabilidad, puesto que no proceden del pueblo, sino que son los propios historiadores, y eso hace que nos cuestionemos también la labor del historiador, cuando son los historiadores los que han perpetuado o fabricado estos mitos. Esto era una reflexión, y una pregunta a la vez. Y una pregunta más concreta para Tomás es, de los 2 mitos que nos explicaste sobre sobre la nación mexicana, hoy por hoy, ¿hay alguno que sea más potente, que predomine hoy día en México? ¿O es más prevalente uno u otro según la clase social o según el grupo étnico? ¿Predomina más uno u otro en distintas comunidades? A ver, Marta, me planteas una pregunta que no sé si contestarte o levantarme y irme, ¿no? O sea, porque es un asunto extremadamente complejo, ¿no? O sea, es extremadamente complejo con lo que planteas. De manera general, y como la primera parte sí tengo una respuesta, el proceso de construcción de invención nacional mexicano es fundamentalmente de los liberales, como en el caso español, por cierto. Es decir, fundamentalmente los que construyen la nación española son los liberales y los que construyen la nación mexicana son los liberales. Por lo tanto, el relato hegemónico es el relato de nación liberal, y ese es el que todavía hoy se sigue enseñando en las escuelas mexicanas. Como decía también en algún momento, es un relato en el cual el problema de los relatos derrotados es que a veces son como fantasmas, ¿no? O sea, que son derrotados pero nunca mueren. Voy a hacer otra cita también, no, tampoco es mía, o sea, no, pero no. En este caso también forma parte, escribe un poeta exiliado español, José Moreno Villa, exiliado en México, dice: aquí no ha muerto nadie, aquí no ha muerto nadie, aquí está hablando de México. A pesar de los asesinatos y los fusilamientos, están vivos Cuauhtémoc, Cortés, Maximiliano, don Porfirio y todos los conquistadores y todos los conquistados. Esto es lo original de México, todo el pasado suyo es actualidad palpitante. No ha muerto el pasado, no ha pasado lo pasado, se ha parado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cómo se ha zanjado este debate, aparentemente se zanja con el triunfo del relato de nación liberal, pero el relato de nación conservador sigue de alguna forma vigente, y parece como si... es como si toda nueva generación de mexicanos tuviese que volver otra vez a la vieja pregunta de qué somos y de dónde venimos. O sea, es decir, esa sería, digamos, la cuestión. Es mucho más problemático lo otro que planteas, es decir, o sea, hay diferencias sociales, étnicas, etcétera. Yo no me atrevo a responderte. Digamos que el relato liberal tiene un claro componente indigenista, por decirlo de alguna forma, indigenista. Y por lo tanto uno tendería a pensar que tiende a ser más de los sectores menos blancos de la población mexicana. Pero esto no me atrevería a asegurarlo, Entre otras cosas porque el relato indigenista mexicano de los liberales del siglo XIX es mucho más prehispanista que indigenista. Es decir,
tiende mucho más a exaltar al indio histórico, es decir, el indio de la época prehispánica, que el indio contemporáneo. En realidad, uno lee los liberales mexicanos del siglo XIX que asumen este relato. Insisto además en esa idea de que los relatos, los mitos tienen una lógica de funcionamiento que no tiene que ver con la argumentación lógica. Asumen este relato, pero sienten un desprecio absoluto hacia los indios contemporáneos. Es decir, los mismos que están afirmando que el alma de México tiene que ver con el mundo prehispánico son profundamente racistas con respecto al indígena realmente existente. Yo creo que una de las frases más repetidas en los liberales mexicanos del siglo XIX, dicha de distintas maneras, pero en esencia reducida a esta, es: una cosa son los gloriosos indios del pasado y otra cosa los degenerados indios actuales. Los degenerados indios actuales. Por lo tanto, no me atrevería a responderte, aunque en principio cabría pensar que hay una cierta estratificación étnica también en este aspecto. Pero es posible que haya otra geográfica, y eso es un asunto interesante. Es muy llamativo, por ejemplo, ponerte un ejemplo claro que alguien que conozca México lo va a identificar claramente. El nuevo México independiente borra de toda la Ciudad de México cualquier referencia a la antigua monarquía, es decir, se borran escudos de la antigua monarquía, etcétera, etcétera. Sin embargo, uno va a la ciudad de Puebla, que está apenas 70 kilómetros al sur de la Ciudad de México, y en las fachadas de la catedral tiene los escudos de la corona de Castilla y León en todas las fachadas, y nadie los ha borrado, Pero si uno, en vez de ver esas cosas tan visibles, ve los discursos del Día de la Independencia de la Ciudad de México y los compara con los discursos de la celebración del Día de la Independencia de la Ciudad de Puebla, puede encontrarse que en el mismo día, en la Ciudad de México, se hace una condena sin paliativos a la conquista, y en la Ciudad de Puebla se hace una exaltación de la conquista y de la llegada del mundo cristiano. Entonces, lo que yo estoy diciendo es una visión muy general, pero si uno entra en más detalles, había diferencias sociales, de origen cultural, de origen étnico y posiblemente geográficas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Si no, no quiero abusar, pero tenía una para Ruth, pero si alguien quiere hacer una pregunta primero. Muchas gracias por sus exposiciones. Yo quedé fascinada. Me interesa mucho la historia desde el punto de vista de la traducción. Pienso que el relato histórico, si se repite tanto como ustedes dicen de un lado a otro, tiene mucho que ver con traducciones que los historiadores leen y que a veces no dicen que leen y traducen sin decir que traducen. Pero bueno, eso es otra historia. Mi pregunta más particular para ustedes es que los tres parecen indicar que hay un orden del discurso historiográfico y que es muy difícil salirse de ese orden del discurso para hacer historia. Y que este orden del discurso historiográfico tiene una relación un poco complicada con las fuentes, ¿no? Entonces yo quisiera que en su visión de historiadores contemporáneos desarrollaran un poco más esta relación conflictiva con las fuentes y con el discurso historiográfico, el orden del discurso historiográfico, lo que podemos y no podemos decir pretendiendo hacer historia. Pues la verdad que yo en mis comentarios a ellos, que al final no dije, una cosa que siempre digo a los estudiantes es que se puede pensar que las fuentes históricas nos dan hechos, pero en realidad son siempre interpretaciones de los que han escrito esa documentación y cómo los leemos nosotros, ¿no? Entonces, esa idea de que hay una historia secas, verdadera, y no porque yo soy relativista, yo creo que hay historia buena y historia mala, pero me es evidente que lo que hay en los archivos es una visión de alguien, y que cuando yo lo veo, Ruth lo vea y Tomás lo ven, cada uno de nosotros va a ver otra cosa y todos tendremos verdad. Entonces no es solo sobre malos historiadores y buenos historiadores, que hay una diferencia, sino que también hay una pluralidad inherente, incluso siendo muy cautelosos y usando las fuentes bien. Estoy de acuerdo, pero creo que sí hay malos historiadores y buenos historiadores, y uno de
los problemas que yo he tenido en ese trabajo es la falta de atención que se ha dado en los últimos muchas décadas de fuentes. Cuando yo empecé ese proyecto, yo me quedé alucinada leyendo los libros de historiadores españoles, que todos los pies de página se estaban citando entre ellos. O sea, me quedé, no sabía qué hacer. Y entonces fui a los archivos. Y lo que uno tiene que hacer ahí, creo, es, por supuesto, como dice Tamar, la persona que escribió este documento o el escribano de turno que tomaba nota, pues venía de su madre y su padre. Es decir, pero si lees suficiente, si vas leyendo y leyendo y leyendo, empiezas a oír voces. Es decir, que empiezas a captar algo del espíritu o entiendes también el lugar de ciertas palabras, las palabras que yo mencioné al final, el bien común, el fraude, significa no siempre la misma cosa para cada persona, por supuesto, pero tienes que leer mucho para apreciar qué significan esas palabras y qué espíritu tienen los que lo dicen. Pero eso requiere horas y horas y meses en los archivos. Y yo personalmente tengo la impresión, lamentablemente, que poca gente lo hace hoy en día. Los estudiantes de doctorado en España sí, porque van al archivo del pueblo que tiene ahí al lado y leen todo y sacan su tesis doctoral, pero esa amplitud de fuentes de que hablaba Tamar, que sea comparativa, sea lo que sea, yo personalmente en los últimos años estoy bastante frustrada con mi profesión, o los que lo ejercen. Con la profesión no, pero con los que lo ejercen sí. Pero es porque es mucho trabajo, mucha paciencia y mucha generosidad también requiere escuchar todas esas voces y darles el sitio que requiere cada uno. Y luego saber cuándo dejarlo o cuándo rechazarlo, diciendo, pero este tipo tiene su propia causa y hay que entender el marco en que habla, etcétera. O sea, es complicado, pero es un trabajo de enorme tiempo. En relación con... Ay, perdón. Sí. No, perdón, es que quería añadir un poco. Estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, que yo añadiría algo más para dejarlo muy claro. Quiero hacer aquí una explícita defensa de la condición de la historia como una ciencia. Es decir, o sea, por lo tanto, no soy nada relativista. Es decir, o sea, la ciencia, uno puede estudiar los mitos utilizando un método científico, es decir, o sea, aunque los mitos no lo sean, o sea, y no sean un discurso lógico. Ahora, hay un problema que no sé si es un problema con las fuentes, tiene que ver con el hecho de que uno también en gran parte en las fuentes, y eso no es malo, en las fuentes encuentra aquello que está buscando, es decir, sí. Los tres que estamos aquí, yo creo que los tres, me parece, aunque quizás en mi caso sea demasiado sobrevalorarme, somos unos historiadores serios. Si vamos a un mismo archivo, vamos a encontrar cosas distintas, pero vamos a encontrar cosas distintas porque las preguntas que nos hacemos previamente son distintas. Es decir, en realidad, eso de que uno va a un archivo a ver qué encuentra, eso es falso. Es decir, uno solo encuentra aquello que busca y por lo tanto tiene que hacerse las preguntas previas. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que el mismo archivo analizado por un historiador del siglo XIX le dio resultados distintos, analizado por un historiador de principios del siglo XX le dio resultados distintos y uno de los principios del siglo XXI le va a dar resultados distintos. Pero eso no es malo, quiero decir. Lo que pasa es que las preguntas que nosotros nos hacemos como historiadores también varían con el tiempo porque nosotros vivimos en la sociedad. Y las preguntas que se hacían los historiadores españoles del siglo XIX, el problema es si se lo siguen haciendo los del siglo XXI, pero que se hacían en el siglo XIX, estaban muy obsesionados por la idea de decadencia, una idea que es una construcción mítica también, o sea, la idea de la decadencia española, ¿no? Que es un asunto que repiten una y otra vez, y entonces van buscando cómo demostrar por qué se produjo esa decadencia. Sí, en relación con las fuentes, estaba mi pregunta hacia Ruth.
que tiene relación a su vez con el comentario que hiciste, con toda la razón, de que no se puede hacer historia solamente leyendo a Cervantes. Pero sí quería preguntar qué valor le dais a la literatura, evidentemente no solo, no como fuente única, pero qué valor le dais, si le dais algún valor, y qué valor le dais a la literatura como fuente de datos. Si creéis que a veces sirve, por ejemplo, para romper mitos, o para confirmarlos, o la veis como ficción, y en fin, ¿qué lugar le dais en vuestro trabajo a las fuentes literarias? Yo siempre los leo, pero me da miedo a meterlos en los textos. O sea, pero lo hago, pero siempre con miles de excusas y los leo porque no puedes dejar de leerlos, porque si escribes sobre el 16 no vas a no leer Cervantes. Pero me ayuda en cuanto al lenguaje, me ayuda un poco a entender, ver los tropos que siguen apareciendo una y otra vez. Últimamente estaba trabajando en temas de peregrinaje, de exilio, de destierro. Entonces, claro, tomando en cuenta la presencia en tanta literatura, los propios autores y los personajes pero me da un poco miedo. Lo intento meter, pero muy bien empaquetado con protección, no sé. No, yo en mi caso concreto es un asunto más complicado, porque yo, desde luego, utilizo, y creo que casi sobreutilizo, no tanto fuentes literarias como fuentes artísticas. Es decir, o sea, entonces, lo que pasa es que, claro, ahí eso casi forma parte de la formación básica de un historiador, que es la crítica de fuentes. Es decir, o sea, ¿cómo y para qué utilizas estas fuentes? Desde luego, si yo utilizo la pintura de paisaje mexicana del siglo XIX como fuente histórica, lo que no puedo hacer es utilizarlo como un reflejo de la realidad, es un reflejo de la expresión de las concepciones culturales de la sociedad que está detrás de la producción de esa pintura. Se podría decir exactamente lo mismo de la literatura. Yo creo, o sea, no sé qué opinan Tamar y Ruth, pero yo creo que lo que no podemos decir es que la España del siglo XVII es la que cuenta Cervantes. O sea, es decir, yo creo que es interesante para ver la percepción que tenían sobre el país determinados grupos, pero que eso no es un retrato de la realidad. Pero como no es un retrato de la realidad, por venir más cercano, no son un retrato de la realidad española las películas de Almodóvar. Las películas de Almodóvar reflejan un grupo social en el Madrid de finales del siglo XX que tiene una determinada forma de ver la sociedad madrileña, pero ¿es costumbrismo lo que hace Almodóvar? Hombre, yo tengo algunas dudas. Yo la verdad que solo voy a decir, yo también pienso en esas cosas como un comentario social de aquellas personas que creen, y entonces me interesa como tal, cómo ellos miran su realidad y por qué lo miran. Por ejemplo, yo he leído prácticamente, creo, todas las novelas actuales españolas sobre la Guerra Civil Española, no para aprender sobre la Guerra Civil, porque no creo que los que le escriben necesariamente, aunque muchos de ellos hacen mucha investigación, sino porque me interesa qué papel tiene el imaginario de una persona literata hoy en día que escribe novelas, la Guerra Civil Española, y cómo utiliza, y qué piensa, y qué preguntas se hace, y me fascina, porque me explica algo sobre la sociedad actual cuando se escribe, ¿no?, estas novelas, no sobre lo que pasó en el pasado. Entonces creo que sí, que es como un comentario, yo diría social, por no tener mejor palabra, de quien cree y dice algo, nos da algo de su opinión o sus preguntas o sus inquietudes, y es la parte interesante. Muchísimas gracias. Creo que hay una pregunta por Zoom que podemos ya concluir con ella. Alejandra. Es más un comentario de Marta Quesada que dice: no solo los historiadores se ven afectados, desgraciadamente los ciudadanos de una nación se ven afectados por esos mitos. Yo como mexicana puedo decir que crecí con una visión de mi país, la cual creí a pie y letra.
Eso fue lo que me enseñaron de niña en la escuela y estoy segura que eso terminó afectándome como individuo. Y también comentó, contestando a la pregunta del mito triunfador, es el liberal, pero es muy contradictorio que los que lo enseñan no valoran al indígena actual, solo se admira al indígena del pasado. Sí, 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 sí. ¿Quieres comentar algo? No, ¿está de acuerdo? Yo estoy absolutamente de acuerdo. Votamos a favor. Claro, Sí. o sea, aplaudimos el comentario. Sí, sí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, pues Tamar, te cedo a ti la palabra para cerrar este magnífico panel. Y quiero daros las gracias, pero te cedo la palabra, Tamar, para cerrar. Pues nada, ¿cómo se dice? Llave, cerrar. Está cerrada el panel. Gracias los dos por haber venido. Gracias, Marta, por invitarnos. Y gracias a ustedes por haber venido. Y los que están en el Zoom, por haber aguantado el Zoom. Gracias a todos.